otro día hicimos un vivo para conversar acerca de cómo convertir la pandemia en una oportunidad para terminar la tesis o para empezarla, si no es que ya la tienen un poco arrumbada como le pasa a la mayoría. Es el momento ideal. ¿Por qué? Porque aparecen muchísimas cosas. Aparecieron varias preguntas. Voy a sintetizar algunas para que les sirvan a más de los que estaban ahí para orientar la investigación y ponerse a trabajar. La primera, ¿cómo convertir este momento de aislamiento en el que estamos en casa, en el que estamos orientando el trabajo, la convivencia, en un momento de investigación? La escritura y la reflexión es algo que debería acompañarnos, no es como cuando vamos a la facultad, nos sentamos y ahí ponemos el clic. Uno debería tener o una libretita o dedicar alguna de las libretas de apuntes del teléfono para empezar a registrar y para empezar a escribir. Lo ideal es tener algún programita que permita tomar notas en el teléfono y que después se pasen automáticamente a la computadora. ¿Por qué? Porque la gente que se dedica al tema de la creatividad te aconseja de que anotes todo lo que se te ocurre. Las mejores ideas aparecen cuando te levantás, cuando te estás bañando, cuando vas al colectivo. No, ahora no estás yendo al colectivo porque estamos en pandemia, pero esto va a terminar. Entonces, tenés siempre a mano algo para tomar apuntes. Y cuando descubras algo, un programa, una noticia, una investigación que te pasaron, un comentario, pensá que ahí puede estar la oportunidad de la tesis. ¿Cómo convertir la pandemia, el coronavirus, en una investigación? Esto tiene dos partes, que podemos investigar como una tesis o como un trabajo de investigación de la facultad y por cuánto tiempo. El qué es todo. Todo puede ser convertido en un objeto de estudio, siempre y cuando sea verificable, siempre y cuando podamos justificar esa idea o ese fenómeno o ese evento, se pueda describir, se pueda compartir, pero sistematizar es lo más importante. Y ahí viene la segunda parte. ¿Cuánto tomo? A veces un solo evento puede ser el motivo de un objeto de estudio. Por ejemplo, el anuncio de la cuarentena. Y ahí yo puedo decir que puedo elegir estudiar el anuncio de la cuarentena en mi país o puedo elegir comparar cómo fue el anuncio de la cuarentena en diferentes países. ¿Qué efectos tuvo? ¿Cómo fue dicho? ¿Cómo lo trataron las noticias? ¿Qué pasó con la ciudadanía? ¿Cuántos memes aparecieron de ese evento? Es decir, que yo puedo acotarlo al evento o puedo acotar el rebote a un determinado lapso de tiempo. Y ahí va a depender de la profundidad de la tesis que te soliciten. Generalmente las tesis de grado, con que tomes un periodo corto y concreto, alcanza. Las de maestría también. Las que bastan son las de doctorado, pero ese es para otro video. Un temazo de las redes de estos tiempos son los memes. ¿Por qué? Porque pasó algo interesantísimo. Mientras los medios y los periodistas se pusieron serios y dramáticos y empezaron a cubrir las noticias con tono de apocalipsis, la ciudadanía, la gente en las redes empezó a reírse de todo. Incluso quedará como el meme de 2020, el de los africanos esos cargando el cajón con la música de gastronomía, que de alguna manera está dando cuenta un fenómeno social. ¿Los memes pueden ser objeto de una tesis? Deberían serlo. Necesitamos mucha más información de eso. Con lo cual, fíjate que más allá de si vas a hacerlo o no, lo que te está diciendo esto es que aquello que está capturando tu interés ahora puede convertirse en algo que investigues mañana, siempre y cuando
tengas el tino de sistematizarlo, de registrarlo y de empezar a leer qué cosas están escritas sobre esos temas. Y ahí viene la otra pregunta, que es cómo construir lo que en las tesis se llama marco teórico, así con luces de neón. Eso depende mucho de las personas que te van a corregir. En Latinoamérica a los profesores les encanta que cites a muchos autores muertos. Y eso suele ser bastante desafiante porque los autores que se murieron antes de que existiera la televisión color raramente puedan explicar los fenómenos que están pasando en el siglo XXI. Pero una manera de resolver esa demanda de los profesores por citar a los grandes popes de la comunicación y la curiosidad es elegir algo muy actual en donde la investigación esté dada por la consulta de las últimas publicaciones. La pandemia y la cuarentena lo que ha hecho es que en muchas bibliotecas se abrieran al público. Hay muchas incluso editoriales que están abriendo la consulta de los artículos que generalmente están de pagos o cerrados para quien los necesite. Es decir, que la solidaridad que generó la pandemia hace que sea ideal el momento para ponerse a estudiar y para bajarse un montón de artículos que quizás no vas a tener tiempo de leer, pero por lo menos te van a ir acompañando. Lo ideal es que te fijes de los últimos 5 años qué fue lo publicado de tu tema. No me digas que no hay nada publicado porque no te lo voy a creer. Siempre hay de todos los temas algo publicado. Puede que no sea tu idea, pero no importa. Y si es tu idea, tampoco importa, porque seguramente vos vas a estar eligiendo un fenómeno más contemporáneo, más actual, que el señor o la señora que escribió el artículo no lo hizo. Con lo cual, a veces en la comparación ya tenés la tesis. ¿Qué estudiar de la pandemia? La pandemia no es solo salud y economía, que es lo que cuentan los medios. Este proceso que estamos viviendo del coronavirus va a ser un momento bisagra, quizás equiparable a lo que fue en el 2001 el ataque de las Torres Gemelas, lo que fue en la década del 80 la caída del muro de Berlín o la aparición de Internet en los 90. Es decir, son momentos que van a ser recordados y que, como son tan cambiantes y generan tanta incertidumbre, también van a demandar mucha información y mucho análisis. Por eso también es una buena oportunidad. ¿Qué estudiar? Hay un montón de cuestiones relacionadas a la pandemia que incluso los medios no están tratando, con lo cual también una forma interesante, si sos estudiante de comunicación y de periodismo, es aportar esas ideas en formas de notas. Si vos haces una seguidilla de 4 o 5 notas sobre distintos temas, vas a estar practicando, vas a estar participando en medios o en blogs o haciendo hilos en las redes sociales y vas a tener como pequeños apuntes ya avanzados de lo que puede ser la investigación. Y estarás compartiendo datos que en el apuro por cubrir la cantidad de muertos o de casos afectados, los medios principales se los están perdiendo. Temas a cubrir que son súper interesantes. Hablamos del humor y de la forma de expresarse que tiene las redes con relación a todo lo que son estas noticias dramáticas. Ese era uno y me parece que es el que más deberíamos estar investigando, por lo menos a mí me gusta. Consumo. Cambia sustancialmente los consumos porque teníamos una sociedad organizada a los encuentros, a las salidas y de pronto nos quedamos sin transporte y nos quedamos sin espectáculos en vivo. Entonces también el periodismo está cambiando. ¿Por qué? Porque el periodismo está acostumbrado a relatar el partido de fútbol en directo, la sesión de diputados, el choque de la esquina y como hay poca gente en la calle, parece que hasta bajaron los accidentes de tránsito. Eso está generando
cambios importantísimos en los contenidos de los medios, pero también en los consumos de bienes y servicios. Empieza a aparecer esto que era marginal, por lo menos en países como los de Latinoamérica, que era el consumo, el comercio electrónico. Personajes que eran marginales, como los repartidores de bienes y los carteros, de pronto se convierten en la persona más esperada durante el día. Eso también está hablando de los comportamientos sociales y de los cambios en las relaciones, en los vínculos y en las interfaces. Las emociones. Hay varios estudios hechos ya en tiempo real que miden las emociones en las redes sociales. Y eso nos abre además la oportunidad de hacer análisis de datos hechos, que esa es otra forma que no estamos explotando del todo. No hay que inventar la rueda. A veces lo que se necesita es que la rueda o los datos que hicieron personas que tienen más capacidad para hacer encuestas o para hacer relevamientos más vastos sean analizados y bajados a la realidad cotidiana de cada uno de las personas que está estudiando un fenómeno o tiene que presentar una tesis. Los productos culturales, y no solamente porque los artistas que ahora no tienen estadios, entonces están haciendo vivos en las redes sociales, o están compartiendo conciertos, o están haciendo estos conciertos multitudinarios y colectivos a lo largo del mundo, que también son un objeto para estudiar, sino que todo el mundo se puso a expresarse en las redes sociales. Estamos viendo que la gente está consumiendo muchas más películas y videos en YouTube, pero lo que más se está consumiendo son videoconferencias, y en las videoconferencias no solo tenemos educación y teletrabajo, hay mucha gente que está haciendo sus expresiones personales, está recitando poesía, está tocando la guitarra, y algunos están tocando la guitarra y recitando poesía, y son unos plomazos, pero también son un fenómeno y que nos está mostrando una sociedad que no solamente va a los medios para ser espectadora, sino que está aportando muy activamente no solamente los productos culturales tradicionales, sino clases, recetas, soluciones, tutoriales, que van desde cómo acomodar los cajones del placar a cómo instalar una red con seguridad. Todo eso es un objeto de estudio. Los tutoriales son la expresión cultural del siglo XX y necesitan muchísimas tesis. Cada especialidad puede ser un objeto de estudio. Y cada uno de nosotros tenemos una afinidad más allá de la cuestión académica. Estudien a la influencer o al youtuber que les encanta. El mundo adulto se los agradecerá porque tiene muy poca información de lo que está pasando en las redes. Y ahí la última es: ¿qué autores recomiendo? Estoy pensando hacer un nuevo video con algunos consejos, algunas pistas, como buscar en internet y no desfallecer en el intento. Pero en principio el secreto está en una página que se llama Google Scholar o Google Académico, en donde en vez de preguntarme como hacen, profe, ¿me recomienda bibliografía para tal tema?, entren a ese buscador que solo busca en publicaciones académicas, entonces les saca todo el ruido de otras cuestiones que no sean lo que vayan a investigar, y les da qué aportes tienen cada autor sobre ciertos temas. Y hay otra cuestión que se lo dije antes, pero vuelvo a repetir. Si tienen la suerte de estar en una universidad con biblioteca, seguramente tienen un acervo que no se imaginaban, porque vamos bastante poco a las bibliotecas. Busquen en las bibliotecas. Casi todas las universidades tienen las tesis de anteriores estudiantes o tesistas publicadas. Entonces ahí al final tienen una lista que se llama bibliografía, entonces ahí van a tener
un montón de autores para empezar en la búsqueda. Quiero hacerlo corto. Ya tenemos algunas de las cosas que habíamos hablado. Espero que les ayuden. Espero que se pongan a hacer la tesis y que me avisen por las redes para ver cómo van los avances.